Hace unos meses, un domingo por la tarde, me pasó algo que no me pasaba desde niño. Terminé todo lo que tenía que hacer, todo. No había nada pendiente, nadie esperando un mensaje, ninguna tarea a medias. Y en ese momento, en lugar de paz, sentí algo parecido al pánico. Un vacío aquí entre el pecho y el estómago, como el borde de un pozo al que no quieres asomarte. Lo que hice después me dio más información sobre mi vida que un año entero de reflexiones. Te lo cuento al final. Hoy quiero hablarte del aburrimiento, sí, del aburrimiento. La emoción más despreciada en nuestra época, la única que tratamos como un fallo del sistema. Y esto no es misticismo ni una oda romántica a dejar el móvil. Es observación. Observación de algo que la filosofía taoísta lleva 2500 años describiendo y que la psicología moderna acaba de empezar a medir. En los próximos minutos vas a ver por qué el aburrimiento no es lo que crees. ¿Qué hay exactamente debajo de él? Hay 3 capas. Y la tercera casi nadie quiere mirarla. Y al final vamos a hacer algo pequeño juntos. 30 segundos. Ya verás. Empiezo con una pregunta, no con una definición. ¿Cuánto tiempo aguantas tú sin nada? Sin pantalla, sin música, sin podcast, sin tarea. ¿1 minuto? 5. Piensa en la última vez que lo hiciste a propósito. Si no te acuerdas, no eres la excepción, eres la norma. Y esa norma tiene un coste que nadie nos contó. Mi tesis es esta. Lo que llamas aburrimiento es la primera capa del silencio del que sale todo lo que te falta. La calma que persigues en retiros, la claridad que buscas en libros, la creatividad que se te resiste. Todas viven al otro lado de esa incomodidad que llevas años esquivando con el pulgar. El Tao Te Ching, en su capítulo 4, dice del Tao, es vacío y sin embargo su uso nunca lo agota. Profundo, parece el origen de los 10.000 seres. Fíjate, el texto no le tiene miedo al vacío, lo describe como un manantial. Lo que no se llena es precisamente lo que nunca se agota. Nosotros hemos decidido lo contrario, que el vacío es un error a corregir, y lo corregimos unas 200 veces al día. ¿Te has dado cuenta de que ya ni siquiera esperamos? En el ascensor, en el semáforo, en la cola del pan. 8 segundos de nada, y la mano va sola al bolsillo. Pregúntate solo esto. ¿Qué es exactamente lo que no quiero sentir durante esos 8 segundos? Guárdate esa pregunta. Vamos a responderla por capas. Imagina un pozo, de los antiguos, de piedra, en mitad del campo. Un pozo es técnicamente un agujero, un vacío excavado. Si le tienes miedo al vacío, un pozo es lo peor que existe. Oscuro, hondo, callado. Y sin embargo, toda la vida de la aldea depende de él. El agua no está en la superficie iluminada del campo. Está abajo, en lo oscuro, en la parte que no se ve. Ahora, imagina que alguien, incómodo con ese agujero, decide llenarlo. Piedras, tierra, cosas. El campo queda más completo, más ordenado, sin agujeros y sin agua. Eso hacemos en nuestros días. Cada hueco del calendario lleno, cada silencio con ruido, cada espera con pantalla. Días completísimos y una sed que no se va. Y no sabemos de qué es. La consecuencia de no cambiar nada es esa. Una vida sin agujeros y sin agua. El aburrimiento es el momento en el que te asomas al pozo.
por eso da vértigo. No porque no haya nada dentro, porque no ves lo que hay. Y hay otra cosa que sabe cualquiera que haya usado un pozo de verdad. El agua no sube al instante. Bajas el cubo y durante un rato solo hay cuerda, oscuridad y espera. Si juzgas el pozo por los primeros segundos, siempre parecerá seco. Con el silencio interior pasa igual. Los primeros minutos de nada son los peores. Ruido residual, inquietud, la lista de la compra dando vueltas. Casi todo el mundo abandona ahí, justo antes del agua. Y luego dice, lo intenté, y dentro no había nada. Claro, nadie le contó que el cubo tarda. De hecho, si alguna vez has notado que las mejores ideas te llegan en la ducha o que una emoción antigua te alcanza en mitad de un paseo tranquilo, ya conoces el mecanismo. El agua sube cuando dejas de agitar la superficie, no cuando la exiges. 3 apoyos para la idea, 3 mundos que dicen lo mismo. El mundo oriental, ya la viste, el capítulo 4, el vacío como origen, no como fallo. Los taoístas, en los textos clásicos, el propio Tao Te Ching y las parábolas del Zhuangzi, vuelven una y otra vez a la utilidad de lo que parece inútil y a la fertilidad de lo que parece vacío. El mundo científico, en el año 2014, el equipo de Timothy Wilson en la Universidad de Virginia publicó en Science un experimento que parece una broma y no lo es. Pidieron a gente corriente estar entre 6 y 15 minutos a solas con sus pensamientos, sin móvil, sin nada. Muchos participantes prefirieron administrarse una pequeña descarga eléctrica que antes habían dicho que pagarían por evitar, antes que seguir sentados en silencio. Piénsalo. Elegimos dolor antes que asomarnos al pozo. Ese es el tamaño del miedo que le tenemos a nuestro propio fondo. Y ojo, porque el experimento no dice que seamos débiles, dice algo más interesante, que nadie nos enseñó a bajar el cubo. En un momento te enseño lo que encontré yo cuando por fin lo bajé. Y en el mundo cotidiano, los momentos donde antes se aburría la gente eran los talleres del pensamiento. La ducha, el paseo, el trayecto, la sobremesa. No es casualidad que las ideas llegaran ahí. Eran los últimos pozos abiertos del día. Hoy están casi todos llenos de piedras, de contenido, de móviles, dicho con más elegancia. Un segundo. Para. ¿Cuántas veces has mirado la duración de este vídeo desde que empezó? ¿Has pensado ya en ponerlo a más velocidad? Eso exactamente. El impulso de rellenar hasta el hueco entre mis frases. No está mal. No te juzgues. Solo míralo. Acabas de conocer al protagonista del vídeo. Seguimos. Mira si te reconoces en alguno de estos 3 espejos. El individual. Terminas algo importante y en vez de descanso, sientes desasosiego. Necesitas el siguiente proyecto ya, no por ambición, por no quedarte a solas con el silencio de después. El de las relaciones o los vínculos. Una relación deja de hacer ruido, se acaban los fuegos, llega la calma. Y lo primero que piensas es, nos estamos aburriendo, algo va mal. Confundimos la paz con la falta de amor. ¿Cuántas relaciones sanas se han roto por no saber distinguir el aburrimiento del sosiego? Piénsalo así, una pareja capaz de compartir un silencio de 20 minutos sin incomodidad ha llegado a un lugar al que la mayoría no llega nunca. Y nuestra época lo ha confundido con el síntoma de que algo muere. Y cuántas veces me aburro contigo significa en realidad no sé estar conmigo, ni siquiera a tu lado. Y el generacional. Estamos criando a la primera generación que quizá no se aburra nunca.
ni un trayecto, ni una espera, ni una tarde de agosto. Si el aburrimiento es la puerta de la que hablamos, conviene preguntarse qué pasa cuando alguien crece sin encontrarla jamás. Ahora sí, vamos a bajar al pozo, porque casi todo lo que se dice del aburrimiento, incluso lo que suena profundo, se queda en la primera capa. Fíjate, las frases «suelta el móvil», «aprende a desconectar», son habituales en los días de hoy, pero hay 3 capas debajo y casi nadie las nombra. La capa 1. El aburrimiento no es falta de estímulo, es abstinencia de ruido. Un cerebro acostumbrado a 200 impulsos por hora no está aburrido cuando se queda sin ellos, está en mono. Lo que sientes en esos primeros minutos de nada no es tu estado natural, es el eco del exceso. Por eso la solución no puede ser más estímulo. Sería como curar la resaca brindando. Capa 2. El aburrimiento es la sala de espera de lo aplazado. Cuando por fin no hay ruido, empieza a pasar lo que llevaba meses pidiendo turno. La conversación que evitas, la decisión que pospones, la tristeza que no lloraste. No te aburres de nada. Te estás defendiendo de algo. El scroll no mata el tiempo, mata al mensajero. Y la capa 3. Y esta es la que menos queremos mirar. No te incomoda el vacío. Te incomoda quien aparece en él. Tú, sin funciones, sin rol, sin tarea, sin audiencia, sin nadie que atender. Ese desconocido que queda cuando se apagan todas las pantallas es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Aburrirse es literalmente empezar a encontrarse. Por eso huimos, no del tedio, del encuentro. El pozo nunca estuvo vacío, solo estaba oscuro. Ahora quiero contarte algo. Aquel domingo del principio no acabó como te imaginas. No hubo revelación, hubo esto. Me senté en el sofá dispuesto a no hacer nada, muy digno, muy taoísta. Aguanté 4 minutos. Lo sé porque cuando cogí el móvil, que había dejado boca abajo en la mesa, como quien encierra a un animal, lo primero que vi fue la hora. 4 minutos. Décadas de vida, años de práctica, de respiraciones, de retiros, y 4 minutos de nada me habían podido. Me acuerdo de la luz de la tarde en el suelo, una franja naranja que se movía despacio y de pensar, llevo años meditando con temporizador, con técnica, con propósito. Y sin nada, sin programa, sin app, sin objetivo. Esa tarde me hice la pregunta que me estuvo rondando meses. ¿Desde cuándo no sé estar conmigo si no hay nada que hacer conmigo? No supe responder. Volví a dejar el móvil boca abajo y me quedé mirando la franja de luz hasta que llegó a la pared. Si de todo este vídeo solo te llevas una frase, espero que sea esta. Llamas aburrimiento al primer silencio que no sabes llenar. El Tao lo llama el principio de volver a ti. No es una frase bonita, es una instrucción y se practica más fácil de lo que crees. Ahora mismo, de hecho. Antes de terminar, te voy a dejar con una sola cosa. Tómate 30 segundos. No hace falta cerrar los ojos, ni postura, ni técnica, solo esto. Cuando acabe este vídeo, no pongas el siguiente. 30 segundos de nada. Vas a sentir el tirón de la mano hacia la pantalla. Es la primera capa. Quizás aparezca algo que llevas aplazando. Es la segunda. Y si te quedas un poco más, notarás una presencia rara, sin nombre, que simplemente está ahí. Salúdala. Eres tú. Eso es todo.
Ese es el cubo bajando al pozo. El agua tarda un poco más, pero este es el gasto. ¿Cómo se lleva esto a la semana? No con un detox heroico de fin de semana, con grietas pequeñas, una cola sin móvil, un café mirando por la ventana, un trayecto en silencio. El pozo no se excava en un día, se deja de llenar, que es distinto. Y respondo a la objeción que quizás tienes en la punta de la lengua. Yo no tengo tiempo para aburrirme. Lo entiendo. Trabajo, hijos, casa, la vida entera sonando a la vez. Pero fíjate en la trampa del argumento. No te estoy proponiendo añadir nada. Los huecos ya existen en tu día. Los tienes ocupados. El semáforo existe, la cola existe, los 3 minutos del microondas existen. No hace falta agenda nueva. Hace falta dejar de rellenar la que ya tienes. El aburrimiento es la única práctica del mundo que se hace no haciendo. Por eso el Tao le tiene tanto cariño. Y el error típico, convertir el aburrimiento en otra tarea, ponerle temporizador, medirlo, buscarle resultados. Hoy me he aburrido 20 minutos, qué productivo. Eso es llenar el pozo con piedras más espirituales. La gracia del vacío es que no rinde cuentas. Si tu no hacer nada tiene objetivos, ya es hacer algo. Y el pozo lo nota. Y te digo lo que va a pasar. Mañana vas a volver a rellenar huecos. Vas a coger el móvil en el ascensor y te vas a acordar de este vídeo y te vas a sentir un poco pillado. Bien, eso ya es otra cosa. Antes lo hacías dormido, ahora lo haces viéndote. Y verse es el principio de todo lo demás, no la fuerza de voluntad. Verse. Esto no es lineal, habrá semanas de silencio fértil y semanas de ruido total. Las dos forman parte. El pozo no se ofende porque tardes en volver, el agua sigue abajo, esperando, sin reprochar nada. Esa paciencia también es el Tao. Te debo el final del domingo aquel. Unas semanas después volví a intentarlo. Otro domingo, mismo sofá, y esta vez no me propuse no hacer nada. Me propuse solamente quedarme a ver qué pasaba cuando llegara el vértigo. Llegó a los 3 minutos, puntual. El borde del pozo, las ganas de huir hacia el teléfono. Me quedé en el borde, respirando, sin bajar ni huir. Y pasó una cosa mínima que no sale en ningún libro. El vértigo se aburrió antes que yo. Se fue solo. Y lo que quedó no era el vacío que yo temía. Era una tarde de domingo entera mía, con su luz moviéndose por el suelo. Llamaba aburrimiento al primer silencio que no sabía llenar. Ahora sé que era el principio de volver a mí. El pozo nunca pidió que lo llenara. Pedía que me asomara. Te leo en los comentarios con esta pregunta. ¿Qué aparece en ti cuando no hay nada que hacer? ¿Y cuánto hace que no se lo permites? Escríbelo desde la experiencia, no desde la teoría. Aquí las respuestas de verdad valen más que las bonitas. Si este espacio te acompaña, suscríbete, compártelo, hipea el vídeo. Sin prisa, porque esto seguirá aquí. Gracias por estar. Alquimia interior.